La mañana del 15 de marzo comenzó como cualquier otra en la Torre Trump de Manhattan, con ejecutivos llegando a sus oficinas de cristal y acero sin saber que un documento sellado en una sala de tribunal federal a pocas cuadras de distancia estaba a punto de detonar una bomba legal que amenazaba con desmantelar todo el imperio comercial que Donald Trump había construido durante 5 décadas. El fallo, emitido por la jueza federal Catherine Morrison, después de 18 meses de deliberaciones sobre un caso extraordinariamente complejo que involucraba fraude fiscal, lavado de dinero y violaciones de sanciones internacionales, permanecería sellado durante exactamente 72 horas más antes de hacerse público. Pero los abogados que lo habían visto sabían que representaba el uso más agresivo del poder de decomiso civil en la historia estadounidense moderna contra un expresidente. El caso había comenzado 3 años antes, cuando una coalición de fiscales estatales y federales, trabajando con el Servicio de Impuestos Internos y el Departamento del Tesoro, inició investigación sobre las prácticas comerciales de la organización Trump. Lo que comenzó como investigación rutinaria sobre evaluaciones de propiedades potencialmente infladas para fines de préstamos, se convirtió en algo mucho más grande cuando los investigadores descubrieron patrones de transacciones financieras que sugerían lavado sistemático de dinero a través de transacciones inmobiliarias, evasión fiscal mediante estructuras corporativas offshore elaboradas y, lo más explosivo, posibles violaciones de sanciones estadounidenses mediante acuerdos comerciales con entidades vinculadas a gobiernos bajo restricciones. La jueza Morrison, una nominada de Obama conocida por su meticulosidad y su disposición a desafiar a los poderosos, había presidido el caso con determinación férrea a pesar de presión política intensa de ambos lados. Los abogados de Trump habían empleado todas las tácticas dilatorias imaginables, presentando docenas de mociones para desestimar, impugnando cada citación, apelando cada decisión desfavorable. Pero Morrison había rechazado sistemáticamente estos esfuerzos, guiando el caso hacia su conclusión inevitable. Ahora, después de revisar más de 2 millones de documentos financieros, escuchar testimonio de 120 testigos y considerar argumentos legales de ambas partes durante semanas, había emitido su decisión. Culpable en prácticamente todos los cargos, con sanciones que incluían no solo multas masivas, sino algo mucho más devastador. El elemento más explosivo del fallo de Morrison era su orden de que prácticamente todos los activos principales de la organización Trump fueran colocados bajo control de un administrador designado por el tribunal, efectivamente poniendo el imperio comercial de Trump en manos del gobierno. La justificación legal era sólida según la ley de decomiso civil. Cuando las empresas son utilizadas sistemáticamente para actividades criminales, los tribunales tienen autoridad para tomar control de esas empresas, para prevenir daño continuo, compensar a víctimas y garantizar que las ganancias de actividades ilegales no sean disfrutadas por quienes las cometieron. Pero nunca en la historia estadounidense este poder había sido utilizado contra alguien de la estatura de Trump, y las implicaciones políticas y legales eran asombrosas. El profesor Alexander Chen, especialista en Derecho Penal Empresarial en Columbia Law School, fue uno de los primeros analistas externos en revisar el fallo una vez que se hizo público. Su evaluación, publicada en una serie de hilos de Twitter que rápidamente se volvieron virales, explicaba la lógica legal. Lo que la jueza Morrison ha hecho es aplicar principios estándar de decomiso civil que se han usado contra organizaciones criminales durante décadas. La diferencia es que esta vez el objetivo es el imperio comercial de un expresidente, pero desde perspectiva puramente legal. Si los hallazgos de hecho son correctos y el fallo contiene documentación exhaustiva, entonces esta es aplicación apropiada de la ley, no persecución política. Chen continuaba desglosando los elementos clave del fallo. Morrison encontró que la organización Trump no era simplemente una empresa que ocasionalmente violaba la ley, sino una empresa cuyo modelo de negocio fundamental dependía de actividad ilegal, valuaciones fraudulentas para obtener préstamos favorables, evasión fiscal sistemática a través de entidades fantasma, transacciones estructuradas específicamente para evadir regulaciones de lavado de dinero, y crítico para la orden de decomiso, evidencia de que estas prácticas continuarían sin intervención del tribunal. El estándar legal para decomiso no es solo que ocurrieron crímenes, sino que los activos mismos son instrumentalidades del crimen o fueron adquiridos mediante ganancias criminales. La reacción de Trump a la noticia del fallo fue predeciblemente explosiva. En una serie de publicaciones en Truth Social, su plataforma de redes sociales, denunció la decisión como caza de brujas más escandalosa en la historia estadounidense y golpe judicial por jueza corrupta y sistema de justicia armado. Prometió apelar hasta la Corte Suprema si es necesario, y acusó a la administración del presidente Bradford de orquestar persecución política diseñada para destruirlo financiera y políticamente. Están intentando tomar mi empresa, todo lo que construí durante 50 años, porque no pueden vencerme en las urnas, escribió. Esto es lo que hacen en países del tercer mundo, no en Estados Unidos. Luchamos, pero detrás de la bravuconería pública, fuentes cercanas a Trump
Trump reportaban pánico genuino. El imperio Trump, aunque proyectaba imagen de vasto imperio inmobiliario, era en realidad estructura financiera precaria construida sobre montañas de deuda. Los edificios emblemáticos, los campos de golf, los resorts, todos estaban altamente apalancados, con préstamos que requerían flujo de efectivo constante para servicio de deuda. Si un administrador del tribunal tomaba control y congelaba operaciones incluso temporalmente, todo el castillo de naipes podría colapsar. Bancos que habían prestado dinero basándose en valuaciones ahora cuestionadas podrían llamar los préstamos. Socios en empresas conjuntas podrían buscar salir. El valor de marca, que era el activo más valioso de Trump, podría evaporarse si se volvía sinónimo de fraude criminal en lugar de éxito empresarial. El nombramiento de la administradora por la jueza Morrison agregó otra capa de drama. Barbara Weinstein, exfiscal federal que había liderado exitosamente casos complejos de crimen organizado y una de las abogadas de decomiso más respetadas del país, fue designada como administradora con amplios poderes para tomar control de las operaciones de la organización Trump. En su primera declaración pública después de aceptar el nombramiento, Weinstein fue deliberadamente poco dramática. Mi trabajo es asegurar que estos activos sean manejados responsablemente mientras se resuelven los procedimientos legales, que se protejan los intereses de los acreedores legítimos y que cualquier actividad criminal cese. Esto no es político, es administración de activos bajo supervisión judicial. Pero la tarea que Weinstein enfrentaba era extraordinariamente compleja. La organización Trump no era una sola entidad, sino una red laberíntica de más de 500 corporaciones diferentes, muchas registradas en jurisdicciones offshore con estructuras de propiedad opacas. Desenredar esta red, determinar qué activos estaban legítimamente comprometidos versus cuáles habían sido adquiridos criminalmente, identificar a todos los acreedores y sus reclamos y mantener operaciones de negocios viables durante todo el proceso, requeriría años y un equipo de contadores forenses, abogados y especialistas en valoración. Los costos de la administración por sí solos podrían llegar a cientos de millones de dólares. Los hijos adultos de Trump, que habían estado dirigiendo la organización Trump mientras su padre estaba en política, se encontraron repentinamente desplazados de control sobre el imperio familiar. Donald Trump Jr., quien había asumido el rol de líder de facto durante la presidencia de su padre, emitió su propia declaración combativa. Esto es robo legalizado. Una jueza activista está robando la empresa de nuestra familia basada en acusaciones falsas y evidencia fabricada. Lucharemos con cada recurso legal que tengamos. Pero en privado, fuentes reportaban que los hijos de Trump estaban consultando con sus propios abogados sobre su exposición legal personal y si necesitaban distanciarse de su padre para protegerse. El impacto del fallo se extendió inmediatamente más allá de las consideraciones legales al ámbito político. Trump, quien había estado preparándose discretamente para otra candidatura presidencial en 2028, vio repentinamente esos planes amenazados. Mientras que ser condenado criminalmente no descalificaba constitucionalmente a alguien de postularse para presidente, la realidad práctica de hacer campaña mientras tu imperio comercial estaba en manos de un administrador del gobierno, enfrentando la posibilidad de liquidación y bancarrota personal, planteaba desafíos sin precedentes. ¿Cómo podrías proyectar imagen de exitoso hombre de negocios que debería dirigir la economía del país cuando tu propio negocio había sido confiscado por ser empresario criminal? Los oponentes políticos de Trump se apresuraron a explotar la situación. El presidente Bradford, quien había mantenido cuidadosa distancia del caso judicial para evitar acusaciones de politización, ahora permitió que sus representantes hablaran más abiertamente. La secretaria de prensa de la Casa Blanca declaró en conferencia de prensa: "Este es el sistema judicial funcionando independientemente como debe". Una jueza federal, después de revisar evidencia exhaustiva, determinó que se cometieron crímenes graves. El presidente Bradford no tuvo ningún papel en esa decisión y la respeta como debe respetarse cualquier decisión judicial en una democracia de derecho. El mensaje implícito era claro. Trump no era víctima de persecución política sino criminal que finalmente enfrentaba consecuencias. En los mercados financieros, las acciones de empresas asociadas con Trump se desplomaron. Trump Media and Technology Group, la empresa matriz de Truth Social que se había hecho pública mediante fusión con empresa de adquisición de propósito especial, cayó 40% cuando los inversores se dieron cuenta de que su principal activo, la marca Trump, podía estar irrevocablemente dañada. Los bonos emitidos por propiedades Trump cayeron a precios de angustia mientras los tenedores de bonos se apresuraban a salir ante incertidumbre sobre si la administración honraría las obligaciones de deuda. Algunos analistas estimaban que Trump había perdido más de $1,000 millones en patrimonio neto en un solo día de negociación. La profesora María González, quien enseñaba Derecho Constitucional en Georgetown y había escrito extensamente sobre presidencia y responsabilidad legal, ofreció perspectiva histórica sobre la magnitud
de lo que estaba sucediendo. Nunca hemos visto nada como esto. Hemos tenido expresidentes que enfrentaron problemas legales. Nixon fue perdonado. Clinton fue suspendido de ejercer la abogacía. Grant se declaró en bancarrota después de dejar el cargo. Pero nunca hemos tenido a un expresidente cuyo imperio comercial completo fuera confiscado por el gobierno basándose en hallazgos de actividad criminal sistémica. Esto redefine lo que significa que los poderosos rindan cuentas bajo la ley. González continuaba explorando las implicaciones más amplias. Hay dos formas de ver esto. Una es que finalmente hemos alcanzado punto donde ni siquiera los expresidentes están por encima de la ley, donde la riqueza y el poder no garantizan inmunidad, donde las instituciones legales funcionan como fueron diseñadas para funcionar. La otra visión es que hemos politizado tan completamente el sistema judicial que ahora se utiliza como arma contra oponentes políticos de maneras que erosionan normas democráticas. Cuál interpretación prevalece determinará mucho sobre el futuro de la democracia estadounidense. Mientras tanto, el equipo legal de Trump preparaba lo que prometían serían apelaciones agresivas que llevarían años en resolver. Su estrategia era multifacética: impugnar los hallazgos de hecho de Morrison como basados en evidencia insuficiente, argumentar que el remedio del decomiso era desproporcionado incluso si ocurrieron algunas violaciones, afirmar que Trump tenía inmunidad presidencial que se extendía a actividades comerciales durante y después de su presidencia, y finalmente, si todo lo demás fallaba, apelar a la Corte Suprema argumentando que el decomiso de activos de un expresidente planteaba cuestiones constitucionales únicas sobre separación de poderes. El abogado principal de Trump, Jonathan Pierce, un litigante de alto perfil conocido por sus tácticas agresivas, describió la estrategia en entrevista con Fox News. Este caso será volcado en apelación. La jueza Morrison cometió múltiples errores legales fundamentales. Permitió evidencia que debería haber sido excluida. Malinterpretó estatutos clave. Y más fundamentalmente, aplicó estándares desarrollados para organizaciones criminales a una empresa comercial legítima, que a lo sumo cometió errores técnicos que normalmente se resolverían mediante multas civiles, no mediante confiscación de toda la empresa. Es sobre alcance judicial extraordinario. Pero los expertos legales que revisaban el fallo de Morrison notaban que ella había sido meticulosamente cuidadosa al documentar sus razonamientos y anticipar argumentos de apelación. Sus 700 páginas de opinión citaban precedentes extensamente, explicaban por qué cada pieza de evidencia era admisible, demostraban cómo los hechos satisfacían cada elemento de los estatutos relevantes y justificaban por qué el remedio drástico del decomiso era apropiado dadas las circunstancias particulares del caso. No había garantía de que las cortes de apelación estarían de acuerdo, pero Morrison claramente había intentado hacer su fallo resistente a la revisión. El impacto público del fallo era profundamente polarizado según líneas partidarias predecibles. Para los seguidores de Trump, confirmaba sus creencias de que un Estado profundo, corrupto, estaba persiguiendo a su líder mediante cualquier medio disponible. Protestas estallaron fuera de los tribunales federales en múltiples ciudades, con manifestantes portando pancartas declarando «Liberen la organización Trump» y «El sistema está manipulado». Algunos comentaristas conservadores predecían violencia política si los tribunales no revertían lo que caracterizaban como confiscación ilegal de propiedad privada. Para los críticos de Trump, el fallo representaba rendición de cuentas largamente esperada. Habían argumentado durante años que Trump había evadido consecuencias por comportamiento que habría destruido a personas menos poderosas. Veían el fallo de Morrison como evidencia de que incluso los más ricos y políticamente conectados eventualmente podían ser responsabilizados si las pruebas eran suficientemente sólidas y los jueces suficientemente valientes. Esto envía mensaje crucial, escribió un editorial en el New York Times, que en América eventualmente el Estado de Derecho prevalece sobre el privilegio. Mientras los procedimientos legales comenzaban su largo camino a través del sistema de apelaciones, la administradora Weinstein y su equipo se movían para tomar control real de las operaciones de la organización Trump. Esto resultó ser incluso más difícil de lo anticipado. Los empleados leales a Trump resistían cooperar con lo que veían como ocupación hostil. Los sistemas de contabilidad eran deliberadamente opacos, dificultando rastrear flujos de dinero. Los socios comerciales internacionales, muchos en países con relaciones complicadas con el gobierno estadounidense, cuestionaban si debían continuar tratos con entidad ahora controlada por administrador federal. Cada día traía nuevas complicaciones que amenazaban con hundir todo el ejercicio en caos. Las instituciones financieras que habían prestado dinero a la organización Trump enfrentaban sus propios dilemas. Si llamaban sus préstamos, podrían forzar liquidación que recuperaría solo fracción de lo debido, pero si continuaban extendiendo crédito a entidad bajo administración judicial, asumían riesgos sustanciales sin garantías de que serían reembolsados. Deutsche Bank, el prestamista más significativo de Trump, convocó reunión de emergencia de su junta para decidir cómo proceder.
La decisión que tomaran enviaría señales a otros acreedores y podría determinar si la organización Trump sobrevivía en cualquier forma o era liquidada completamente. Seis meses después del fallo inicial, con apelaciones aún pendientes y administración apenas comenzando a desenredar la complejidad de la organización Trump, el profesor Chen publicó evaluación actualizada. Lo que estamos presenciando es pruebas sin precedentes de si el sistema legal estadounidense puede responsabilizar efectivamente a los más poderosos. El resultado aún es incierto. Trump podría prevalecer en apelación. O el proceso de administración podría colapsar en caos haciéndolo inmanejable. O los costos de desenredar todo podrían exceder cualquier recuperación, haciendo el ejercicio completo pirrónico. Pero independientemente del resultado, el intento mismo marca momento significativo. Chen concluía con reflexión sobre implicaciones más amplias. Este caso plantea preguntas fundamentales sobre poder, responsabilidad y justicia en democracia. ¿Puede alguien ser tan poderoso, tan conectado políticamente, tan hábil para usar el sistema legal como escudo, que efectivamente esté por encima de la ley? ¿O nuestras instituciones legales, por imperfectas que sean, eventualmente pueden imponer responsabilidad incluso a los más privilegiados? El fallo de Morrison y lo que le suceda en los próximos años ayudará a responder esas preguntas, no solo para Trump, sino para todos los futuros líderes que puedan sentirse tentados a creer que el poder les da licencia para ignorar la ley. Para Trump mismo, ahora de 79 años y enfrentando la posible destrucción de todo lo que había construido su identidad pública, el fallo representaba pesadilla existencial. Su imagen completa había sido construida sobre ser exitoso magnate de bienes raíces, alguien que entendía cómo hacer tratos y construir riqueza. Si esa imagen era desmantelada, revelada como basada en fraude y crimen en lugar de talento empresarial, ¿qué quedaba? No los logros de política presidencial, que eran controversiales incluso entre sus seguidores. No el legado de estadista, que nadie afirmaría. Su marca, su esencia, era sobre éxito en los negocios, y eso es precisamente lo que el fallo de Morrison atacaba en su núcleo. La batalla legal continuaría durante años, con cada nivel de apelación potencialmente revirtiendo o confirmando las decisiones previas. La Corte Suprema eventualmente tendría que decidir si permitía que el fallo se mantuviera o lo volcara por razones legales o constitucionales. Pero incluso mientras los procedimientos legales se desarrollaban, el daño a Trump ya era sustancial e irreversible. Su imperio estaba en caos, su marca estaba empañada, su posición política estaba debilitada y su legado estaba en duda. El hombre que había construido su identidad sobre nunca perder, sobre siempre encontrar manera de salir victorioso sin importar los obstáculos, finalmente había encontrado un desafío del cual no había escape fácil.
El gobierno tenía su imperio, y recuperarlo, si eso era siquiera posible, requeriría batalla que ni siquiera Trump, con todos sus recursos y tenacidad, estaba seguro de poder ganar.